Estimados maestrantes, bendiciones. Sea el Señor glorificado en todas nuestras acciones, nuestro estudio. Y ahora vamos a continuar con nuestro estudio de exégesis bíblica y vamos a estudiar un método como ejemplo de qué hay que entender, qué hay que saber para hacer un exégesis desde este método. Y el método que vamos a estudiar es el método narrativo del Antiguo Testamento, que es el método que más se presta para nuestro Antiguo Testamento porque por la historia, son narraciones. Entonces aquí tenemos que vamos a estudiar un autor que quizás nosotros conozcamos y tenemos aquí el cuaderno bíblico número 107 que habla del análisis narrativo de los relatos del Antiguo Testamento y ahí tenemos 3 autores que si alguno de ustedes tiene interés, los puede investigar. Ahí se ven claramente que Jean-Louis Ska, Jean-Pierre y André estos son 3 autores, son exégetas y estos libritos, como bien les he dicho, los pueden obtener porque están en línea y están gratis. Así que entonces vamos a ilustrarnos de estos 3 exégetas maravillosos para estudiar, aunque sea un método de todos los que hay, el método narrativo. Entonces vamos a ver en este contenido 8 puntos. La prioridad de la acción, la gran característica de los relatos bíblicos, la prioridad de la acción, el poco interés por la psicología de los personajes, la parsinomia de las descripciones, un mundo homogéneo respecto a los protocolos y a los estilos, reglas de composición, la trama unificada, concisión de los relatos en las introducciones y en las conclusiones, las introducciones, de la narrativa bíblica. Y 7, el número de personajes. Y 8, la lógica del relato, un solo episodio. Así que todas estas características son propias de la prioridad en acción del método narrativo que encontramos generalmente en el Antiguo Testamento, que son donde hay más prosa, las grandes narraciones, pero también tenemos en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ilustrarnos del método narrativo. Y entonces una de las cosas en el primer orden es la prioridad de la acción, la gran característica de los relatos bíblicos. Está antes de todo la acción. El interés de los exégetas por las narraciones bíblicas no data de hoy. Ya nosotros vimos la historia de la exégesis bíblica, que es antiquísima, de los años 1800, 1700, 1800. Ya estaban algunas inquietudes sobre los primeros planteamientos de la exégesis bíblica o del estudio crítico del texto bíblico. Así que una de las mejores presentaciones sigue siendo la que hizo el gran exégeta alemán Hernán Gunkel a comienzos de este siglo, al inicio de su comentario del Génesis 3. Bueno, Hernán Gunkel es un gran exégeta y es que ha escrito mucho, tenemos sus libros, escribió mucho, y entonces es sobre él que vamos a hablar ahora. Y siempre estamos en el mismo punto de la prioridad de la acción.
Gunkel, al estilo de los relatos del Antiguo Testamento, evolucionó con el tiempo y según los ambientes donde nacieron. Es decir, que este estilo de relato en el del Antiguo Testamento, con el tiempo fue evolucionando, como todo en la vida evoluciona, y según el ambiente donde nacieron. Eso lo va a profundizar este autor. Ejemplo, dice, el estilo de la historia de Esther no es el del relato de la estancia de Abraham en Egipto. Y entonces va comparándole los diversos de pasajes bíblicos, los estilos de los redactores, de los narradores, de los autores, los estilos, cómo son diferentes en uno y en otro. Esther, como todos sabemos, la redacción en la narrativa es contar la historia de Esther. Sin embargo, la estancia de Abraham en Egipto, eso es una cosa más corta, son cosas diferentes. Bien. Constantes que caracterizan a todas las literaturas próximas a la tradición oral. Estamos hablando aquí, Gunkel nos dice que estas eran tradiciones orales. Entre estas constantes, la prioridad de la acción merece una atención particular. La preferencia por un cierto tipo de personaje y el papel activo del lector. Estas son características de la narrativa, que es una narrativa dinámica. Dinámica, gusta. Las narraciones bíblicas gustan porque hay mucha acción, como el autor lo está diciendo. Entonces, de preferencia por cierto tipo de personaje, y lo vamos a ver. Bien. La prioridad de la acción sobre la descripción es una particularidad importante en los relatos bíblicos. Nos vuelve a decir que lo importante para ellos es la acción. Las descripciones están casi ausentes. No se describe nada con detalle, ya sea descripción física, psicológica, los personajes, los pasajes, los objetos. No hay descripciones, son mínimas. Lo importante es decir qué es lo que hace el personaje, la acción. Si hay una descripción, se reduce al mínimo. Saúl es grande. Aquí hay una descripción que está reducida al mínimo. Dice que Saúl es grande y supera todo el mundo en una cabeza y es hermoso. Aquí yo les acompañé y en muchos otros les introduje aquí el interlineal hebreo. Entonces, pero no se nos dice cuál era su color de cabello, sus ojos. Es decir, no hay detalles, no hay detalle. Hay una descripción, pero es reducida al mínimo. Aquí en el interlineal dice, y no había, el verbo no hay y la conjunción y. Ve, aim, no había ish, no había ish. En los de la men, desde los Benei, de los hijos de Israel. Bueno, aquí está todo, bueno, bueno más que él. No había entre los hijos de Israel un hombre más bueno que él, desde su hombro y hacia arriba, es decir, desde su hombro y hacia arriba, alto, más que todos, más que todo el pueblo, alto más que todo el pueblo. Entonces, en el interlineal es fascinante, ¿verdad? Revisar en los varios interlineales, revisar los términos que se utilizan en esta descripción, ¿verdad? Entonces aquí Gunkel nos está diciendo que no se entra en detalles, pues decir, las descripciones son mínimas.
Bien, Esaú es velludo y Jacob es lampiño. Está en Génesis 25. Aquí les puse yo el interlineal y salió el primero cuando estaba pariendo la madre. El primero era rubio, y todo él como pelliza, todo él como pelliza, de pelo, y llamaron su nombre Esaú. Esaú, Esaú. Su nombre, Chemó, llamaron su nombre Esaú, porque él era, dice que era, tenía pelo como de pelliza. Debe de haber sido algún animal o no sé, algún ejemplo. Lo comparan con el pelo de la pelliza. Entonces, el traductor, el traductor dice velludo, tenía mucho pelo, ¿verdad? Entonces, esta descripción es mínima. Esaú era velludo cuando sale primero, ¿verdad? Cuando la madre lo está pariendo. Aquí tenemos otra descripción. Una de las descripciones más amplias es la de Goliat. Es la más amplia en primero de Samuel 17, pero el narrador habla más de su armadura que de su aspecto físico, ¿verdad? Entonces ahí están las cosas. Es la más amplia y sin embargo lo que va a hablar es de la armadura. No habla de Goliat. Y salió de un hombre, ¿eh? Salió un hombre en medio. Salió un hombre en medio del campamento de Filisteo, Pelistín, Felistín, Goliat, 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 una pata furtiva. Su nombre, Chemó, es Moget, Mogut, de Gat. Su altura, 6 codos y palmo. Bueno, hay que ir a medir cuánto era 6 codos y palmo. Bien, entonces hay una descripción amplia de Goliat. Se dice que era alto, pero más nada. Más adelante, como no le puedo poner tanto, está hablando que la armadura era pesada y entonces son los únicos detalles que aparecen. El retrato está un poco más desarrollado en el caso de Noé, en Génesis 6:9, y en el de Job 1:1. Los pasajes no se describen. Los paisajes, perdón. Los paisajes no son importantes. Entonces aquí se dice Noé, varón justo, íntegro. Era en sus contemporáneos con el Dios. Caminó Noé. Ahí está la literal, la escritura hebrea. Por eso es que se nos presta tanto la redacción a diferentes redacciones, diferentes traducciones, porque en la manera de la sintaxis de la gramática hebrea es un poco diferente a la nuestra. Entonces, Noé era un varón justo, ¿verdad? Y caminó con Dios. Entonces, esta es una descripción, dice este analista, bien desarrollado, pero solamente dice que anduvo con Dios, pero más nada. Entonces, las descripciones son totalmente mínimas en el Antiguo Testamento. La descripción de la tierra antes de la creación, que nos da mucho problema estas descripciones, y la del paraíso, se ofrecen en unas pocas líneas. En un versículo se dice, se creó Dios el cielo y la tierra, y se acabó, no hay detalles, ¿verdad? Entonces, aquí fíjese el interlineal, está hablando de la descripción de la tierra. Estas generaciones de los cielos,
Dice que no dice lo que dice los fundamentos. Generaciones, aquí dice Toledot. Toledot, que es el término que se usa también para todas las familias, las generaciones, el árbol genealógico de los diferentes patriarcas. Y entonces en Antiguo Testamento y exégetas estudian las Toledot de todos los patriarcas, cómo se estructuran, cómo están organizadas las Toledot y por qué son importantes que están organizadas y qué función ocupan, por qué lo hacen. Es interesante cómo esto, en esta colección de libros hay uno que trabaja las Toledot. Entonces, estas son las generaciones, los cielos, la tierra y la tierra en su creación, en su inicio, Bará, en su creación, Bará, en su creación, en día, Bayón, en día, hacer, el verbo asat, Yahvé Elohim, Eret, Shamayim, los cielos y la tierra. Entonces, la creación fue en día, un día que Dios creó los cielos y la tierra y ya está. Con eso se da por entendido que se inició toda la creación, todo el sistema tan complejo de este universo. Así que así por su palabra dice que lo creó en 6 días y que descansó en el 7º. Entonces fue en 6 días. Y sin embargo, las redacciones posteriores, más adelante de la creación, dice que los 7 días creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿en qué día descansó? Esas son curiosidades y cosas donde los redactores tienen algunas confusiones. Entonces aquí tenemos que la descripción, pues las descripciones son mínimas al total. Entonces la Biblia no describe los viajes, no describe las batallas. Aquí la diferencia con la Ilíada y la Odisea, que son de este tiempo, son, digamos, son un ejemplo de escritura. La Ilíada y la Odisea, que son grandes narraciones, grandes explicaciones. Es sorprendente, dice. La Biblia resume en algunas palabras lo que Homero puede describir en una gran cantidad de páginas. Homero es el escritor de la Ilíada y la Odisea. Y entonces este autor hace unas grandes descripciones con detalles, tantos detalles de paisajes de las personas que resulta bastante cansado. Y la Ilíada es un libro sumamente grueso. Entonces abunda en detalles, en descripciones, pues muy lindo, una gran destreza. Sin embargo, lo comparan porque es totalmente lo contrario a los autores bíblicos. Los autores bíblicos son totalmente en síntesis, se escriben en síntesis y no hay descripciones. De todos los ingredientes que pueden entrar en la composición de un relato, los autores bíblicos eligen únicamente aquellos que se refieren a la acción, las discusiones, las decisiones y las acciones. Entonces, esta es la característica de todos los relatos, ¿verdad? Que hay una discusión, se toma una decisión y se acaba el cuento, ¿verdad? Es la acción, bien sintético, bien conciso, ¿verdad? Y los detalles no existen. El diálogo ocupa un lugar particular, forma el armazón de muchos relatos
y contiene la mayor parte de los elementos decisivos. Es decir, cuando los actores hablan es para tomar decisiones. Qué importante. El combate de David y Goliat es un ejemplo muy significativo de ello. Primero de Samuel 17. Todo se desarrolla en los diálogos de David con los personajes con los que se encuentra. El propio duelo acaba en comparación un espacio íntimo, ínfimo, el propio duelo. Así que David y Goliat, en el pleito que se tienen, hay un diálogo, ¿verdad? Pero es para tomar la decisión de que David va a matar. Entonces, de esta acción la Biblia se queda con algunas fases determinantes. El resto se deja a la imaginación. Es decir, solo se dice que lo mató y ya está. El resto queda a la imaginación del lector. Circunstancias, tergiversaciones, dudas, dramas interiores, dolor por los finales trágicos o alegría por los desenlaces felices. Todo eso queda a la creatividad del lector, porque el autor o el escritor, el narrador del texto bíblico no lo dice. Muy bien, esta es la característica. Bien, entonces aquí terminamos con la prioridad en la acción. Ya vimos respecto al diálogo, respecto a las descripciones, respecto a la decisión. Todo es una prioridad en la acción. Bien, ahora vamos a ver el punto 2, el poco interés por la psicología de los personajes. Si la acción ocupa el primer lugar en los relatos bíblicos, es normal que el interés por la psicología de los personajes pase a un segundo plano. Esta característica despista al lector moderno. El gusto por la introspección propio de la literatura de este siglo. Es decir, lo interno nada más, no hay detalles. Parece haber terminado con las confesiones de San Agustín, extraña a los escritores bíblicos. Aquí lo que nos dicen es que este señor, Agustín de Hipona, que es uno de los teólogos de ese tiempo, del siglo II, siglo III, que es el periodo de los padres de la iglesia, hasta el V, que él va a ser uno de los teóricos, ¿verdad? Y él va a hacer grandes narraciones. Él escribió unos grandes compendios y entonces es totalmente diferente a las narraciones bíblicas. Sus personajes están enteramente al servicio de la acción. Aparecen en la escena si son indispensables para la acción y desaparecen de ella cuando se vuelven innecesarios. Es decir, si alguien va a hacer algo, aparece, pero si no, ya se pierde. Esta reflexión vale también para los evangelios. Jesús no está presente más que cuando sucede algo. Tampoco los evangelios dicen nada de su vida privada, solamente de ciertas cosas. Así que entonces nosotros hemos dicho, hay grandes lagunas, hay grandes espacios, no se sabe, pero es que a los escritores no les interesaba dar detalles, solo contar los sucesos importantes. Eso era la prioridad. Bien, en Génesis 22, la prueba de Abraham, por ejemplo, es un ejemplo típico de este relato. Desde los momentos en que Abraham debe tomar una decisión y actúa en consecuencia, no dice nada de su lucha interior. Solo se dice que él va obediente al mandato, ¿verdad? ¿Cuál fue su tormento? ¿Cuál fue su angustia? ¿Qué fue lo que él pensó? ¿Qué decidió? El lector pues tiene que imaginárselo y el relato le obliga a hacerlo. Entonces uno comienza a pensar, uno comienza a decir cómo fue y entonces ahí hasta se inventa. El narrador sugiere que el episodio fue dramático para el patriarca. Jamás hace alusión a ello directamente. Solamente dice que fue difícil, como todo padre, ¿verdad? Pero hasta ahí.
Entonces, la psicología, el aspecto de los sentimientos no son importantes para los autores del Antiguo Testamento. Los sentimientos de los personajes son sugeridos, nunca son objeto de una verdadera descripción. Por ejemplo, dice, Isaac tiene miedo y se quedó Isaac en Gerar. Aquí tenemos el interlineal, este es el verso 6. Cuando termina el verso 6, el verso 7, ahí se me quedó oculta la cita. Dice, y preguntaron a hombres del lugar sobre su mujer. Y dijo, este es el caso cuando Isaac, que también lo hace Abraham, que dice que su mujer es su hermana. Y dijo, mi hermana, ella, who, mi hermana, Ahati, mi hermana, ella. ¿Por qué temía decir mi mujer? Temía decir que era su mujer, no sea me maten hombres del lugar por causa de Rebeca. Porque hermosa de vista ella, de vista. Aquí dice, no dice hermosa, dice tobat, buena, del verbo de top, el adjetivo top, adjetivo calificativo top, que es buena, es bueno. Entonces, buena de vista, buena de vista ella. Entonces, Rebeca era también una mujer de buena vista, igual que Sara, igual que varias mujeres. Y entonces los hombres tenían, son cosas ahí como bien forzadas, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a ver el problema de Sara. Aquí tenemos el poco interés por la psicología, estamos viendo. Esaú siente rencor hacia Jacob, pero solamente se dice eso, pues. No importa. Siente rencor, pues eso es problema de él. Jacob ama a José. Moisés se encoleriza. David llora a Saúl y a Jonatán. Aquí está la cita. Después el sentimiento se convierte en acción. Ustedes lo pueden, si ustedes tienen el gusto de sacarlo y de estudiarlo, cada uno de estos, porque pueden hacer grandes lecciones y grandes predicaciones. Aquí yo trabajé, Moisés se encoleriza en Éxodo 32:19. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué me gustó, me interesa a mí el término que dice encoleriza? Porque el término que se traduce como ira. Y entonces también hay momentos que también Dios se llena de ira. Entonces, ¿qué término es el que se usa? Y ardió, dice, y ardió de ira Moisés. ¿Y qué término es el que se usa para ira? Af. Af, que es la P, que también se traduce como nariz y boca o cara. Nariz, boca y cara, ¿eh? Pero la nariz, recuerden la simbología de las letras. Esta es nariz. Y entonces, le ardió la nariz. Dice aquí, le ardió la nariz a Moisés. Porque el significado es que cuando a alguien se le da cólera, la nariz tiene que resoplar para calmarse. Entonces, la nariz hace un trabajo de calmar y cuando la nariz es pequeña, entonces la persona tiene problemas para calmarse porque no tiene suficiente aire para detener la ira, la cólera.
Entonces, por eso lo puse, y también aquí puse David llora a Saúl y a Jonatán. Dice Israel, Jacob amaba a José. Israel amaba el verbo ahab, el verbo amar. Beit Israel, ahab, et Joseph, ahí está el acento, Joseph. Más que Benei, sus hijos, más que sus hijos, es decir, lo amaba más. Bien, estos son ejemplos que estuve trabajando con interlineal. Lo más frecuente es que son los hechos de los personajes los que permiten adivinar sus sentimientos o sus rasgos de carácter. Es decir, que estos autores están diciendo que no es importante la psicología, los sentimientos. Elías huye porque tiene miedo. Jacob y Labán son astutos. David es un hábil político. Saraí no soporta ser despreciada. Aquí están las citas bíblicas, bien las pueden trabajar y excelente. Entonces, estos sentimientos no importa, solo se mencionan, pero es problema del personaje. ¿Sí? No le interesa a los autores bíblicos la psicología. El narrador prefiere mostrar cómo actúa el personaje, esto es clave, y deja al lector moderno la tarea de hacer el retrato psicológico. Los escritores bíblicos eran finos psicólogos, pero disponían de pocos medios para describir el carácter de los personajes. Es decir, no había lugar, y acuérdense de la economía, del papel, el tiempo, todo era tan difícil, y por ello el actuar primaba sobre los estados de ánimo. ¿Sí? Mejor el relato de la acción o el análisis de las motivaciones secretas en la raíz de los comportamientos. ¿Por qué aquel quería más a este? ¿Por qué sufría este? No, eso no es importante. Es mostrar cómo actúa la persona, qué es lo que hace. Eso era lo más importante. Finalmente, para concluir el punto 2, los relatos dejan entre bastidores a todos los personajes superfluos. Es decir, ya los secundarios, los que no son importantes. No hay ningún juicio de valor, sino la aplicación de un principio general que subordina a los personajes a la acción. Es decir, el personaje importante es el que se va a mencionar. Los personajes, por eso las mujeres nunca salen. No eran personajes importantes porque era el jefe, el patriarca, el que hacía las cosas más importantes, era el actor. Por esta razón están ausentes Sara en la prueba de Abraham. Sara no aparece cuando él le mandan a matar al hijo, no aparece Sara para nada. La madre del hijo pródigo en Lucas 15. Bien, y así no es importante la psicología de los personajes. ¿Por qué sufren? ¿Por qué lloran? No, solamente que va la mujer a enterrar a su hijo y ya está. Bien, entonces en función de este principio es como se entiende por qué los generales, los sacerdotes, los profetas, las esposas y los hijos están presentes o ausentes en los relatos sobre David. Solo los hechos de David se cuentan. Se dice que él tenía un montón de mujeres, pero más nada. Mardoqueo está ausente en la historia de Esther, hasta que su presencia se hace indispensable. La discreción de los personajes secundarios es una regla fundamental en la narración bíblica. Los secundarios no son importantes, no aparecen, y si no hacen nada, entonces no los ponen para nada. Bien, el punto 3, la parsinomia de las descripciones.
Igual que la psicología, el decorado no es más que un instrumento al servicio de la acción. Es decir, que el arreglo, los paisajes, las cosas que están por ahí no son tan importantes. El árbol y la tienda de Génesis 18:1 son indispensables para comprender el desarrollo de la escena donde uno de los visitantes, en la escena de uno de los visitantes. Entonces, el árbol y la tienda de Génesis 18, donde creo que es el pasaje de Agar, del ángel que le anuncia que va a tener un hijo. Entonces, bueno, ahí está, porque Abraham está ahí en el árbol, entonces, ok, por eso se menciona el árbol. Bajo el árbol se anuncia a Abraham el nacimiento de su hijo, de su único hijo. Sara escucha a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Entonces, hay el detalle, ¿dónde está Sara? Solo porque es importante que ella estaba escuchando escondida. ¿Verdad? Muy bien. El león muerto por Sansón reaparece más tarde, lo mismo que la abundante cabellera del héroe. Entonces, decir, son las cosas más mínimas. Esta prioridad de la acción no excluye que algunos detalles cumplan otras funciones secundarias, pero la acción sigue siendo una característica común y fundamental. Bien. Ahora el punto 4, un mundo homogéneo, los protocolos. En los relatos populares muchas preguntas no se plantean. La mayor parte de los relatos bíblicos pertenecen a esta categoría. Fíjense, son relatos populares. Recuerden que eran cosas orales que se contaban, que son las teorías de la estructura de Génesis, del Pentateuco, y que son la historia que les mandé a leer en el libro, que son las propuestas de cómo se va armando el Pentateuco o la historia del exégesis. Entonces, estos autores, estos exégetas proponen que eran pequeños trozos de narraciones que andaban sueltas en diferentes lugares. Entonces, eran relatos populares, relatos que andaban en la boca del pueblo, relatos orales, ¿verdad? La mayor parte, entonces, como pertenecían al pueblo, no tienen una categoría alta, pues eran populares. No existe protocolo. El faraón de Egipto nunca está rodeado de una pompa protocolaria, que es todo lo contrario a lo que dice la historia, cómo se manejaban estos faraones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Moisés y Aarón van a su casa sin que tengan que seguir algún ceremonial. No hay protocolos ahí. Sí, el diálogo entre el faraón y las comadronas en Éxodo 1 no tiene ninguna fórmula protocolaria. Es decir, el faraón habla con las comadronas y entran y salen de la casa del rey como si visitaran a cualquier otra persona. Es decir, allí el mundo homogéneo es que el mundo es igual. Son relatos populares, como andaban en boca de la gente, entonces la gente lo dijo igual, ¿verdad? Todo el mundo era parejo ahí. Bien, los relatos populares, la lengua no es un problema. Abraham habla al faraón, al rey de los filisteos, como si todos los pueblos hablaran la misma lengua. Aquí están para que lo comprueben y lo estudien, Génesis 12, 10 al 20 y en el 20. Es decir, todos hablan, platican, conversan, y la historia nos dicen que eran un montón de lenguas las que se manejaban en la zona. Sin embargo, el texto bíblico no le importa eso. En general, en el libro de los jueces, las tribus de Israel y sus enemigos parecen usar una lengua común. Fíjense bien, cuando interviene un intérprete en un relato, cuando se trata de diferentes lenguas, por ejemplo, la historia de José.
el episodio del sitio de Jerusalén por Sennacherib. En Daniel 5 es diferente. Fíjese bien, todos estos son un mundo homogéneo. Todo es igual, no hay intérprete, todos hablan el mismo idioma, conversan y no hay problemas, no hay traductores. Sin embargo, dicen Daniel 5, que sería bueno estudiarlo, es diferente. Dice, entonces nos enfrentamos con un relato más sofisticado, surgido de medios más cultivados. Son de otros estatus. Ya hay cosas protocolarias. Bien. En este mundo, bueno, aquí tenemos el mundo homogéneo en los protocolos y en las lenguas. Vamos a ver ahora en el estilo. Auerbach, que bueno, es uno de los escritores de los libros consultados, describe dos diferencias principales entre el estilo bíblico y el de la literatura clásica. La Biblia es parca en detalles, ya lo dijimos. Deja muchas cosas en el trasfondo del relato, mientras que la literatura clásica abunda en detalles que están colocadas en primer plano. La Biblia no conoce la diferencia de estilo propia de la literatura clásica. ¿Ves? Entonces este señor Auerbach descubre dos diferencias principales entre el estilo bíblico y el de la literatura clásica. Ok, aquí estoy. Dice, la Biblia no conoce diferencia de estilo. No existen en la Biblia dos clases de héroes o dos clases de acciones. No hay estilo elevado y estilo menor. Los héroes bíblicos no pertenecen a la aristocracia. Sus acciones no tienen por qué ser hazañas guerreras o amorosas. Es decir, hacen las cosas que hacen, pero son actos de gente sencilla. Aunque sean importantes, no son hazañas. ¿Verdad? No son, bueno, fíjese bien las diferencias de estilo. ¿Verdad? Vamos, las diferencias de raza, lengua o clase social ciertamente existían y los que escribieron los antiguos relatos bíblicos debían de ser conscientes de ello. Igual que en los relatos populares, estos elementos raramente entran en la composición narrativa. No se narra. La perspectiva adoptada reduce la distancia que separa a los poderosos de las capas más humildes de la población. Es decir, el rey habla con las demás personas, es decir, no hay una división de clase, ¿verdad? Todo el mundo ahí es parejo, todo el mundo conversa, todo el mundo adora a Dios, todo el mundo hace de forma igual como un solo pueblo, un pueblón. Entonces, eso hasta cierto punto es muy lindo, muy bueno. Sobre todo con esta frase que este escritor nos dice. Dice que esta perspectiva separa a los poderosos de las capas más humildes de la población. Es decir, esto no existe. Se reduce totalmente. Todo el mundo es parejo ahí. Aquí estamos nuevamente en conjunto. Los héroes de la Biblia pueden pertenecer a cualquier clase social y sus experiencias son las del común de los mortales. Nadie dice nada. En términos muy sencillos, los personajes de todas las clases, incluso las más humildes, pueden tener experiencias de alcance universal y las acciones más comunes pueden ser el lugar de una gran verdad que concierne a la existencia humana como tal. Qué bonito. Por ejemplo, Agar. Agar es una esclava egipcia y Dios la encuentra en el desierto y habla con ella y la consuela y la bendice y la ayuda y le habla con términos
tan consoladores, como decir, ¿qué tienes, Agar? Y entonces le da una gran bendición y la mujer vuelve a la vida. Sin embargo, no aparece que Sara o algún personaje importante Dios le haya hecho eso. Entonces, aquí los alcances de clase y de raza parecen andar parejos. Ahora vamos a ver el punto 5. Reglas de composición. La trama unificada. Los relatos, aquí vamos con el relato, no conocen más que una sola acción. Es una trama de una sola acción. Son relatos unilineales. No conocen en absoluto las intrigas. Qué interesante, ¿verdad? Porque ahora todo lo que vemos tiene intriga. Dice que no tiene intriga y secundarias o paralelas no existen. Los relatos pueden ser interrumpidos por digregaciones. Sí, eso lo vemos en varias partes. Pero nos ponen el ejemplo clásico de Génesis 38, el caso de la Judá y Tamar, que lo narran en medio de la acción de José, ¿verdad? Fíjense ustedes en el orden, consulten los capítulos, están hablando de José, de la vida de José, y está incluido ahí el episodio de Judá y Tamar, en medio de la narración. Así que entonces hay digregaciones y las intrigas no existen y son tramas unilineales. Bien, entonces aquí bien conciso la trama, ¿verdad? Ahora vamos a ver la 6, el punto 6. Concisión de los relatos. Los relatos son concisos, algo que no podemos lograr en los trabajos de examen que pedimos síntesis y las personas hacen 40 páginas. Una síntesis son máximo 3 páginas. Y entonces 3 a 5 páginas, una síntesis grande. Pero 30, 20, 30, 40 páginas ya no es una síntesis ni un resumen. Entonces, la particularidad de la narrativa de la narrativa bíblica es que los relatos son concisos, las introducciones y las conclusiones son sumamente concisas. Dice, en la composición narrativa, el comienzo del relato con frecuencia es rápido. ¿Sí? Y llegó y bajó o caminó hacia Samaria o bajó del monte. Es un comienzo rápido. El narrador no se molesta en largos preliminares ni en detalles. En la introducción se limita a presentar al personaje. Y bajó y se sentó y dijo, ¿verdad? Un detalle esencial sobre las circunstancias o el marco de la acción o incluso el elemento que la desencadena. Nada de eso, no presenta ningún detalle. Bien. El episodio se compone de una serie de escenas cortas, escenas cortas, que conducen al desenlace y concluye inmediatamente después. Es decir, son narraciones breves, concisas, cortas, cortísimas, ¿verdad? Que hacen una introducción de llegó, se sentó, dijo y lo que pasó, pasó y la conclusión sale rápido. Dice, un ejemplo es la historia de José. La historia de José es contada toda su vida, creo que en un capítulo. El matrimonio de Isaac, ¿verdad? Que aunque es abundante, es lo más conciso. Las descripciones que son las más ahí, pero es lo más mínimo lo que se cuenta. Son episodios cortos, escenas cortas, desenlaces cortos, conclusiones cortas.
Bien, esta concisión de los relatos hace pensar que en su origen no eran más que resumen. Ahí volvemos a las tradiciones, de los exegetas, que eran pequeños bloques, pequeños documentos, las diversas teorías que plantean los exegetas. Entonces eran pequeños resúmenes puestos a disposición de los narradores y que estos se servían de ellos como una urdimbre que enriquecían con detalles según las circunstancias, según esta persona. Así que entonces el compilador o el compilador que va a reunir las diversas fuentes, entonces agarra los resúmenes en detalle de estos escritos ya cuando estaban por escrito y lo usa como una urdimbre, dice, urdiendo, es decir, que va él creando, componiendo, ¿verdad? Que lo enriquecía con detalle, pero también bien sintético. Bien, entonces ahí fíjese lo conciso de los relatos, las introducciones, las conclusiones, las narraciones son totalmente concisas. Punto 7, el número de personajes. ¿Cuántas personas actúan en un determinado pasaje? ¿Se han preguntado esto? Dice, la prioridad de la acción tiene consecuencias en la manera de tratar los personajes, pero existen otras reglas que provienen de culturas antiguas y de los medios limitados que dispone para describir el desarrollo de una acción. La mayor parte de estas leyes de la narración bíblica derivan de lo que se ha llamado la economía narrativa. Es decir, era lo que prevalecía en la época, la economía narrativa. Eso era lo propio de los escritores de los textos bíblicos. Es bueno recordar estos principios cuando se lee el Antiguo y el Nuevo Testamento. El principio de la economía narrativa. ¿Sí? Se va a narrar o a escribir lo mínimo, lo mínimo. Bien. En general, nunca hay dos personajes activos en una escena. No hay dos protagonistas. Y los grupos son tratados como personajes colectivos. Va el colectivo. Es excepcional ver una conversación a tres. No hay, dice. Y si hay, son pocas. Génesis 27 proporciona un buen ejemplo de esta regla. Y aquí están los ejemplos. El diálogo entre Isaac y Esaú, el diálogo entre Rebeca y Jacob, diálogo entre Isaac y Jacob, diálogo entre Isaac y Esaú, diálogo entre Rebeca y Jacob. Y entonces esa viene a ser la estructura de las escenas. Esas son las escenas diferentes de todas las narraciones. Es decir, llegó Rebeca, ¿verdad? O llega cualquiera de los personajes y dice esto y esto y esto y ya pasó el diálogo y se acabó, ¿verdad? Entonces la estructura literaria es esta, de las escenas es A, B, C, A, B. Es decir, A, B, C, A vuelve a hablar de nuevo, B vuelve a hablar de nuevo y así sucesivamente. Es decir, no hay un montón de protagonistas ni de personajes, son dos personas máximo. Dice este escritor que no hay de tres, que eso es rarísimo, una conversación de tres. Realmente yo no me he fijado en eso. Y 8, que es ya el último punto, la lógica del relato, un solo episodio. Qué interesante. Es un último rasgo característico de numerosos relatos bíblicos que se explica igualmente por sus técnicas de composición
y la atención en la acción. Como el relato está muy concentrado, esta acción se limita a menudo a un solo episodio. Por eso, en las composiciones formadas por varios episodios sucesivos puede surgir incoherencia, porque ya es una cosa arreglada, ¿ya? Lo propio es una sola escena. Los exégetas han señalado que después los editores, los compiladores, los redactores del texto canónico, habrían intentado crear relaciones más estrechas o atenuar las contradicciones escandalosas. Es decir, las cosas que no parecen, no se sienten contradictorias, que no calzan. Entonces, los editores, los compiladores, los redactores quisieron componerlo. Y entonces aquí tenemos ejemplos. Se enlistan 3 ejemplos de estas redacciones. Y aquí yo le puse para ser trabajadas como ejercicios valorativos, es decir, como exámenes, ¿verdad? Ahora yo ya terminé con los exámenes de ustedes, pero en los próximos sí vamos a poner estos exámenes. Aquí tenemos el primero, el caso de Sara. Hay 2 relatos en que aparece Sara. Uno aparece como una joven que atrae las miradas de los extranjeros. Aquí está la cita. Según la cronología, Génesis 12, mire, aquí está el asunto. Génesis 12, 17 y 20 son los textos, los capítulos que están en juego. Sara debía tener, según la cronología, Sara debía tener al menos 65 años cuando llega a Egipto y 90 cuando se encuentra con Abimelech. Así que, pero el asunto es que está en capítulos bien cerca. Entonces, aquí el problema desaparece para quien aísla el relato de su contexto y hace abstracción de la cronología posterior de Génesis 12 y 17. Si la persona que no le importa la cronología, solo los hechos, pues no, va a pasar por alto. Pero el punto es que hay ciertos roces aquí. Así que la tarea aquí es ordenar el relato como posiblemente eran y circulaban, ¿verdad? Porque aquí el compilador no logró darle coherencia. Bien, otro punto, el punto Agar. Es otro punto, otro para ser ordenado. Entonces aquí Agar en Génesis 12, Génesis 16 narra 2 veces la expulsión de Agar. Y uno cuando estaba encinta. Y en el 21, mira el salto del 16 al 21, en la segunda expulsión después del nacimiento y el destete de Isaac. Entonces, además, Ismael debía tener más o menos 16 años, visto que ya tenía 13 en Génesis 17. Y hace falta contar más o menos 3 o 4 años entre el anuncio del nacimiento de Isaac y su destete, ¿verdad? Entonces, armándolo cronológicamente, no coincide la edad de Ismael, porque en el 16, el ángel, en el 21, Ismael es un recién nacido llevada por la madre. Y en el 21:14 dicen los análisis, el análisis textual dice que el texto fue retocado para que no se diga que Abraham pone a Ismael en los hombros de Agar. ¿Por qué? Porque ya Ismael era un niño, era un grande, 17 años, no podía llevarlo en los hombros la mujer. Así que hay algunos roces que no coinciden en la forma en que el compilador entrelazó la narración. Así que la tarea es revisarlo y dar una propuesta
de redacción cronológica. El otro caso es Jacob. Jacob en Génesis 27 es un niño todavía sometido a su madre. Génesis 28 parte solo. Aquí es solo para un viaje de 1000 kilómetros. Ya en el siguiente capítulo. Y en el 29 levanta una enorme piedra y ya está listo para casarse. Es decir, esa concisión rápida de narración en síntesis, ¿verdad? De algunos roces cronológicos. Estos problemas no existían cuando los relatos eran narrados separadamente, ya que eran presentados como diferentes versiones de un mismo acontecimiento o incluso circulaban en grupos diferentes. Cuando ya se juntan las narraciones de diferentes grupos, diferentes lugares, viene el problema del compilador, porque no lucha por acomodar. Bien. El caso de David, son 4 casos lo que planteo aquí, historia con problemas del mismo tipo. El futuro rey es presentado 3 veces. Aquí están los tres pasajes. Primero de Samuel 16, 17:31 y 17:51. Se lo presentaron 3 veces a Saúl. Y por 2 veces Saúl intenta eliminarlo en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Este fenómeno se explica sin dificultad porque las diversas versiones debieron existir aisladamente. Esto lo va repitiendo el autor. Bien. Según la opinión de numerosos exégetas, adiciones redaccionales tardías. Fíjense lo que estamos diciendo aquí. Adiciones. Redacciones tardías. Tuvieron como finalidad unificar los antiguos relatos aislados. Ahí ya estamos hablando del compilador, del redactor, del relator, aislados en una composición de carácter teológico, para darle sentido teológico a a toda la estructura de las Toledot y de todos los patriarcas. Otros relatos están más unificados y siempre existieron en esta forma. La historia de José, la historia de Ruth, Jonás, Esther, Tobías o Judith son obras más coherentes, al menos en su núcleo más antiguo. Es decir, estas obras ya fueron redacciones posteriores. Ya el escritor ya usaba mejores técnicas. Para estos textos, el método narrativo y la crítica de la fuente, lejos de excluirse, están llamados más bien a colaborar. Estos, José, Ruth, Jonás y Esther, pero los que hemos citado antes tienen grandes problemas. Así que son adiciones redaccionales tardías, nos dice estos exégetas. Bien, para finalizar he puesto este cuadro para iluminar la narrativa. Aquí tenemos elementos de fondo, el texto narrativo, el tema, el argumento, el nudo. Como ustedes saben, todas las narraciones, ¿verdad? El nudo cuenta de inidación o de inicio y desenlace. Y los desenlaces, aquí van todas la inidación, cuentan los personajes. De los personajes hay protagonistas primarios y secundarios. Hay relaciones y de esas relaciones hay sociales, psicológicas, ideológicas. En el tiempo, bueno, estamos hablando de toda la narrativa, el tiempo, la cronología, el ambiente y la historia del texto.
y el espacio en el lugar en que se da la narración y la acción, sucesión de hechos en y el desenlace, ¿verdad? Esto es parte de toda la narrativa, todos los pasos, todas las partes que componen una narración. Generalmente, como concluyendo, se dice que los autores, los escritores bíblicos no les interesaban los detalles, solamente comunicar el hecho y la obra portentosa que hacen los actores. Así que fascinante el mundo de la narrativa bíblica, que nos quede como un ejemplo de los métodos exegéticos. Muchas bendiciones, un placer para mí y que el Señor los continúe iluminando. Bendiciones.